Este programa llega gracias a Uniden, Unidad de Imágenes Dentales y Maxilofaciales. Servicios especiales de previsión Valera. Siente la tranquilidad de estar protegidos. GJG Accesorios de José Gregorio Gil, Orfebre Trujillano. Ojo Salud Valera de la doctora Iramis Villarroel. Beatriz Estilo, refleja la mujer que eres. Computer Planet, brindamos soluciones inteligentes e innovadoras a tu medida. Cayena Par, un nuevo concepto en alojamiento. VNet, no es solo internet, es lo que viene después. Doctora Blanca Carrillo Prato, pediatra puericultor, cambiando la forma de nacer. Bienvenidos a una nueva entrega de Gente que Inspira. Mi nombre es Katiuska González y hoy vamos a conversar con uno de los emprendedores que llega con su historia y es una de las más jóvenes que se ha presentado, la más joven que hemos recibido en Gente que Inspira, y ya vamos a ver por qué. Mauricio Mundo es esta persona y además de todo esto es emprendedor y empresario de varios proyectos, y hoy vamos a conocer un poco de eso, de su historia de vida y también de su historia dentro del mundo del emprendimiento. Bienvenido a Gente que Inspira, gracias por el tiempo y la oportunidad. Muchísimas gracias, Katiuska. De verdad que muy contento y agradecido por tu invitación a este espacio que siento que es un espacio para eso, ¿no? Para poder contar historias que al final no solamente buscan inspirar a otras personas, que para mí es un honor poder ser tomado en cuenta como un inspirador, pero más allá también está el hecho de mostrarle a los venezolanos, al país y a quienes nos vean, que habemos muchas personas en Venezuela echándole pichón y confiando en que el futuro es aquí. Totalmente. Sé que eres un amante de nuestro país, ¿no? Que de alguna manera llevas la bandera en tu corazón plasmada, y vamos a conocer, yo les decía a la audiencia, que eres la historia de emprendimiento más joven que ha llegado a Gente que Inspira, porque justamente inicia a tus 6 años, pero vamos a conocer a ese Mauricio de niño, esos valores de casa, esa mamá, ese papá que de alguna manera te forjaron en el hombre que hoy eres, porque ciertamente la educación académica forma gran parte de nosotros, pero lo principal se da en la casa. Sin duda, Katiuska. Creo que es la primera vez que me preguntan esto en específico en una entrevista y lo veo como una oportunidad enorme de poder enaltecer y además agradecer a quienes son los verdaderos responsables de que Mauricio Mundo hoy sea como es. Y con lo bueno y con lo malo, ¿no? Por supuesto. Así es. Yo creo que mis papás, mis hermanos también, pero sobre todo mi papá y mi mamá tienen, digamos, toda la responsabilidad o un gran peso dentro de esto hoy. Y es que, bueno, la verdad es que sí, esto inicia a los 6 años, tal cual, porque bueno, nosotros vivíamos en Río Chico, una zona de Barlovento, a 5 minutos de la playa literalmente, y a mí mi papá tenía en ese momento, en el año 91, mi papá tenía en ese momento, él es ingeniero civil y tenía negocios de ingeniería en la zona, y bueno, cuando un día resulta que me regalan un caballo, un socio de mi papá, alguien que trabajaba con él, me regala un caballo mestizo, un caballo sin valor comercial realmente, y por supuesto, imagínate un niño de 6 años que vive en la playa, bueno, a 5 minutos de la playa, le regalan un caballo, me emocioné a un nivel bien importante, y bueno, luego cuando mi papá llega a la casa en la tarde, estábamos en la cena con mis hermanos, y mi papá y mi mamá dicen que no teníamos manera de mantener el caballo económicamente hablando, y eso para mí, y bueno, que teníamos que devolver el caballo. Era una decisión tomada en la mesa, o sea, imagínate el niño emocionado, contento, o sea, y de repente vienen y le dicen, no, el caballo se tiene que ir, no podemos mantenerlo, no lo vamos a poder tener aquí. Yo no sé si realmente lo que yo recuerdo es real en esencia. Mi papá dice que sí, que digamos que él también tiene un recuerdo en esa línea. Pero
yo esa noche, después de comer, me fui a acostar y cuando me acuesto, empieza mi cabeza a dar vueltas, no en molestia, sino en cómo hacer para poder quedarnos con el caballo. A mí me dijeron que había un problema y ese problema era que no podíamos mantenerlo. Pero yo recordé esa noche en la cama que varias veces, ¿sabes? Habíamos ido nosotros a la playa, gracias, Jan. Habíamos nosotros ido a la playa y yo me había montado en otros caballos ¿sabes? Y mis papás entregaban un dinero para que yo me montara en ese caballo. Entonces eso era el alquiler del caballo. Y literalmente, Katiuska, yo al otro día en el desayuno, que también estaban mis hermanos y mi papá y mi mamá, les dije que ya tenía una idea y que sí, podíamos quedarnos con el caballo y mantenerlo, porque yo podía tranquilamente llevar al caballo a la playa, bueno, y que otras personas se montaran a dar una vuelta en el caballo y nosotros le cobrábamos a esas personas y con esa plata comprábamos la comida del caballo. Yo te lo prometo que no estoy claro, seguramente yo ni siquiera sabía lo que era la palabra alquiler, pero el concepto de darle dinero a alguien para que te dieran un servicio, por lo menos en lo que era el caballo, lo tenía muy claro porque lo había utilizado. Y así fue. Y esa tarde, después de ese desayuno, yo no solamente tenía un sí por parte de mis papás, sino que además tenía la silla del caballo, me la habían comprado mi mamá y mi papá. Y yo creo que eso un hito, es un hito histórico realmente dentro de lo que es mi vida, porque y esto es un mensaje también para los papás. Creo que cuando tú logras que un niño que tiene algún tipo de ilusión, lejos de truncarla, se la apoyas, pero dejando en él una responsabilidad, es decir, siendo corresponsable de lograr esa meta o esa ilusión o esa aspiración, es espectacular. Es espectacular porque le estás diciendo, mira, o sea, tú quieres esto, para eso nuestro aporte es pero tú tienes que hacerlo real. Y recuerdo que mis hermanos, que ya me llevaban 10 años, pues la menor de los tres ya me llevaba 10 años, eran quienes me llevaban a la playa los fines de semana con el caballo, que lo llamamos Fujimaro, no sé por qué. y bueno, llevábamos a Fujimaro a la playa, chama, y literalmente, Katiuska, la gente se montaba, sobre todo niños, se montaban en el caballo, daban la vuelta en el caballo en la playa, recibían dinero, yo le daba el dinero a mis papás. Yo no sé si realmente eso alcanzaba para cubrir los gastos de Fujimaro, pero para lo que sí alcanzaba era para hacerme a mí creer que yo estaba pagando la manutención del caballo, y eso me generó, creo yo, seguridad, confianza. Ese sí se puede, ese sí lo puedo lograr y con trabajo. A eso me refería con que hay muchas cosas que la academia no nos puede enseñar, que definitivamente no los enseñan en la casa, no los enseñan mentores, no los enseñan esas personas que de alguna forma están alrededor de nuestra vida. Vamos a ir a nuestro primer corte y a continuación seguimos conversando con este caballero. Ya volvemos.